Estos son Top 9 juegos anime de mundo abierto, Android y iOS. Número 9. Mabinogi Mobile, el regreso de un clásico para móviles. El clásico Mabinogi ha sido uno de los MMORPGs más queridos en el mundo del gaming, especialmente en su versión de PC, y ahora, con su inminente lanzamiento en dispositivos móviles, los fanáticos de este universo pueden esperar una experiencia renovada y llena de mejoras. Desarrollado por el estudio Nexon, Mabinogi ha sido conocido por su enfoque en la vida abierta, con mecánicas que permiten realizar actividades cotidianas como cultivar, pescar, criar mascotas y trabajar como herrero. Una de las características más destacadas de este juego es su sistema de combate basado en hack and slash, lo que permite a los jugadores formar equipos para enfrentarse a poderosos jefes en combates frenéticos. Comparado con juegos como Diablo o Monster Hunter, Mabinogi Mobile promete una experiencia similar en cuanto a la dinámica de combate y exploración. Número 8. Ananta Project Mugen, una mezcla de géneros ambiciosa. Ananta o Project Mugen es un juego que promete romper con todo lo que conocemos, fusionando múltiples géneros en una experiencia única y ambiciosa. Imagina un mundo en el que puedas explorar libremente, interactuar con objetos que tienen físicas realistas y disfrutar de combates de ritmo rápido. Todo mientras realizas actividades tan diversas como conducir vehículos, nadar o incluso saltar por los edificios al estilo Spider-Man. Este juego se está desarrollando para múltiples plataformas, incluyendo móviles, PC y consolas, lo que indica que los desarrolladores están apuntando a una gran base de jugadores. La mecánica de combate es rápida y dinámica, similar a lo que vemos en juegos como Devil May Cry o Bayonetta, con una jugabilidad fluida que permite una gran libertad de acción. La libertad que ofrece Ananta es comparable a la de Genshin Impact, donde la exploración del mundo abierto es tan importante como los combates, haciendo que cada segundo dentro de este juego sea emocionante. Número 7. Time to Hunt, la aventura de cazar monstruos. Time to Hunt es un título que se diferencia de otros juegos de acción al centrarse en la caza de monstruos, un concepto similar al de Monster Hunter. En este juego de rol de acción, los jugadores se sumergen en un mundo donde deben formar equipos para cazar enormes criaturas que habitan en diversas mazmorras. A pesar de que el juego no es completamente un mundo abierto, ya que muchas de las misiones principales ocurren dentro de mazmorras, el título se destaca por su sistema de combate y la posibilidad de personalizar el equipo utilizando materiales recolectados en el entorno, lo que le da un toque de supervivencia similar al de Ark Survival Evolved. La jugabilidad permite a los jugadores elegir un solo tipo de arma principal, lo que da lugar a diferentes estilos de juego dependiendo de la elección. Con una comunidad activa y un juego que sigue en desarrollo, Time to Hunt tiene potencial de atraer a una gran audiencia, especialmente si se lanza a nivel global, ya que su concepto único podría llenar el vacío de juegos de caza de monstruos en el mercado de móviles. Número 6. Metria the Starlight, un ARPG con exploración masiva. Desarrollado por Asobimo, conocido por su trabajo en MMORPGs como Toram Online y Aurkus Online, Metria the Starlight es un juego de rol de acción que se aleja del formato tradicional para ofrecer una experiencia más dinámica y profunda. En Metria, los jugadores pueden controlar hasta 3 héroes diferentes, cada uno con estilo de combate único. Esto permite una gran flexibilidad y personalización, haciendo que las estrategias en combate sean mucho más complejas. A diferencia de muchos juegos actuales que dependen de la automatización, Metria es un juego que requiere que los jugadores se involucren completamente en el combate y las misiones. Esto es algo similar a Black Desert Online, donde la habilidad del jugador es esencial. Con un mundo abierto gigantesco, Metria invita a los jugadores a explorar sus vastos paisajes, lo que sin duda hará que el juego sea absorbente y entretenido por horas. Número 5. Breaker Unlock the World, un juego de mundo abierto con mecánicas únicas. Breaker Unlock the World es un juego que está desarrollándose para móviles y PC, y que promete llevar la experiencia de juego de mundo abierto a otro nivel. Con mecánicas de combate manual y una estructura de misiones que no dependen de la automatización, Breaker se enfoca en la acción directa, lo que hace que la jugabilidad sea más envolvente. Al igual que Final Fantasy XV, los jugadores pueden interactuar con el mundo de manera libre, explorando y enfrentándose a enemigos en combates dinámicos.
Lo interesante de este juego es que puedes formar un equipo de 3 héroes y cada uno tiene un conjunto de habilidades que puedes activar en momentos clave. Esta mecánica es muy parecida a la de juegos como Final Fantasy VII Remake, donde el trabajo en equipo y la estrategia son esenciales para ganar. Número 4. One Piece Fighting Path. La nostalgia y la acción se encuentran. Basado en el popular anime One Piece, Fighting Path es uno de los juegos más esperados por los fanáticos del género de lucha. En este juego, los jugadores pueden revivir los eventos de la historia original de One Piece mientras compiten en intensos combates PvP. No solo es un juego de lucha, sino también que incluye una rica historia que los fanáticos del anime reconocerán al instante. La estrategia en combate es crucial, similar a juegos como Tekken o Street Fighter, donde no solo importa la fuerza de los personajes, sino también cómo controla sus movimientos y habilidades. Con eventos regulares y actualizaciones constantes, One Piece Fighting Path se está preparando para atraer tanto a veteranos del anime como a nuevos jugadores, ofreciendo una experiencia competitiva y divertida. Si eres fanático de One Piece, este juego seguramente será un must-have. Número 3. Seven Deadly Sins Origin, una aventura épica en un mundo abierto. The Seven Deadly Sins Origin es uno de los juegos más esperados y no es para menos. Este título promete una experiencia de mundo abierto que te sumerge en el universo de los 7 pecados capitales. El juego no solo te permitirá explorar un vasto mundo lleno de secretos, sino que también ofrecerá combates hack and slash, donde puedes alternar entre los 4 personajes principales, cada uno con habilidades únicas. Lo que hace único a Seven Deadly Sins Origin es su exploración subacuática, lo que recuerda a The Legend of Zelda Breath of the Wild, donde la libertad de exploración es tan importante como los combates. Los jugadores podrán sumergirse en las aguas y descubrir paisajes subterráneos, lo que añade una capa extra de profundidad al mundo del juego. Número 2. Crystal of Atlan, un MMORPG de acción manual. Crystal of Atlan es un juego MMORPG donde los jugadores pueden sumergirse en un mundo lleno de mazmorras, misiones y combates manuales. Al igual que The Elder Scrolls Online, el juego se centra en la interacción entre jugadores, permitiéndoles formar equipos para enfrentarse a criaturas poderosas. Sin embargo, la verdadera joya de este juego radica en su sistema de combate, que permite a los jugadores realizar combos espectaculares en el aire y en el suelo. Este juego destaca por no tener autojuego, lo que significa que los jugadores deben controlar cada acción en el combate, algo que aprecian los fans de Dark Souls o Sekiro. Número 1. Arknights Anfield. La estética AAA en un mundo abierto. Arknights Anfield es un juego que sobresale por su impresionante calidad visual y su atmósfera envolvente, con un estilo gráfico de alta gama que rivaliza con los mejores títulos AAA. Arknights te sumerge en un mundo distópico con una narrativa profunda. El combate es rápido y dinámico, muy parecido al estilo de Final Fantasy VII Remake, donde puedes controlar a tus aliados y lanzar habilidades en un combate que es un tanto estratégico como emocionante. Con gráficos que rivalizan con Cyberpunk 2077 y un sistema de combate único, Arknights Anfield promete ofrecer una experiencia visual y jugable inigualable.